Saludos y gracias por acompañarnos en nuestro resumen del segundo trimestre del 2025. Estos últimos meses lo definieron varios eventos. Tuvimos los aranceles y la implementación de los mismos, tuvimos la Reserva Federal acomodándose a la nueva data económica y al mismo tiempo tuvimos conflictos geopolíticos desarrollándose. Estos eventos históricamente traen mucha volatilidad e incertidumbre. ¿Los mercados cómo se han comportado en estos últimos meses? Pues Franco, a pesar de la corrección que hizo el mercado en la primera mitad de año, se ha podido notar ahora a fines de junio que el S&P 500 tuvo un repunte de 24%, que el Nasdaq, que es más inclinado a tecnología, tuvo un repunte de 33%, así que pues hemos podido notar que ahora las acciones de tecnología nuevamente están liderando, ¿verdad?, lo que son los rendimientos en el mercado, y el S&P 500 solamente ha rendido un 5.6% en lo que va de año. Así que pues se ha visto una recuperación a pesar de la volatilidad. Y yendo, ¿verdad?, sobre los eventos que estaba mencionando Franco, si nos puede dar un poquito más de detalle. De acuerdo, y no hay duda que todos estos eventos que estuvo mencionando Franco han contribuido mucho a esa volatilidad que tanto has hablado, Mara. Definitivamente los conflictos geopolíticos también son ciertas variables que se añaden a la ecuación. No podemos perderle perspectiva. Variables como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que vino ya desde el 2022 en su momento, tuvo su impacto severo, ¿verdad?, en términos de las correcciones del mercado. Y este año pues se añade uno adicional, que son los conflictos en Medio Oriente. Afortunadamente hasta el momento los ataques no han ido dirigidos, ¿verdad?, las partes dirigidas de petróleo, que naturalmente podemos concluir que hasta el momento no ha habido una interrupción en lo que es el suministro de petróleo. Tan es así que por eso es que ya para la tercera semana de junio vimos como nuevamente el petróleo pues vino a establecerse nuevamente en donde había arrancado el mes de junio, justo antes de estas invasiones entre Israel y el país de Irán. Así que esto, entre otros temas que naturalmente son conflictos que afectan la economía. ¿Cómo afectan estos también los indicadores económicos? Pues en cuanto al desempleo, por ejemplo, afortunadamente no se ha visto gran impacto. Ahora mismo hasta mayo hubo una lectura de 4.2%. A nivel histórico, en los últimos 50 años lo que hemos tenido es un 6.2%, así que esa comparativa de cómo estamos ahora versus, ¿verdad?, lo que se había acostumbrado a ver, estamos en un mercado laboral bastante saludable. Sé que la Reserva Federal está también pendiente de otros indicadores económicos, ¿correcto? Sí, la inflación, según el índice el índice preferido de la Reserva Federal, que son los gastos de consumo personal subyacentes, vino en 2.7%. Lo importante es saber que esa inflación continúa hacia abajo, así que ellos están haciendo lo necesario, pero también teníamos el aspecto del crecimiento económico durante el trimestre. Sí, que ese aspecto del crecimiento económico es una medida que se mide por lo que le conocemos en inglés el Gross Domestic Product, o en español el Producto Interno Bruto, y no es otra cosa que nos deja saber cuán saludable está una economía. En Estados Unidos el primer trimestre estuvo en negativo 0.5% de crecimiento económico, o sea que fue un crecimiento económico negativo. No obstante, ahora cuando miramos los indicadores económicos de la Reserva Federal de Atlanta, está apuntando el crecimiento económico para el segundo trimestre en que va a llegar cerca de un 2.9%. Ya para la segunda semana de junio estaba en 3.7%, así que naturalmente lo que vienen siendo las proyecciones van corrigiendo un poco hacia la baja, naturalmente a medida que se van añadiendo todos estos conflictos a la ecuación. Desde el punto de vista de tasas, muy bien lo mencionaron, sigue siendo la proyección que van a haber 2 bajadas adicionales de cara al resto del año, apuntando más hacia las reuniones del cuarto trimestre y una adicional en el mes de diciembre, pero estos y otros temas, ¿verdad?, los vamos a seguir viendo más en detalle. Definitivamente esta primera mitad del año nos ha dado muchos datos y mucho que procesar. En momentos como estos, los fundamentos de inversión cobran suma importancia, manteniéndose invertidos, comunicándose con su consultor financiero, y esa disciplina en su plan de inversión es importantísimo en estos momentos. Gracias por sintonizar a nuestro contenido. El 13 de agosto será nuestro próximo evento de State of the Market. Gracias y adiós.